Igual alguno ha pensado que voy a hablar de criptomonedas, pero me temo que no. Para eso está Javier, precisamente. Precisamente lo que vengo a contaros es... nosotros venimos de trabajar, sobre todo, en, como dice Roberto, en digitalizar y ayudar a hacer más eficientes procesos de medios de pago. Los medios de pago tenemos básicamente dos capas. Una capa que es un medio de pago, al final, es un acuerdo entre las partes para que cuando se den las condiciones, al que le corresponde pagar, pague la cantidad acordada al cobrador. Entonces, lo que es el proceso de enviar el dinero, una vez que se han cumplido las condiciones, eso funciona muy eficiente, aunque estén los criptoanarquistas, nos decía Cristina, que querían evitar a los bancos, pero la realidad es que los bancos son muy eficientes. El sistema transaccional garantiza que mover dinero de una cuenta de un banco a otro banco, por lo menos dentro de un país, es muy eficiente. Aquí, por ejemplo, en España tenemos desde febrero las transferencias inmediatas. En menos de 20 segundos podemos poner cualquier cantidad de una cuenta a otra de un modo irrevocable e irrefutable, como si fuese blockchain, pero sin hacer uso de blockchain. Y el mes que viene, en noviembre, este mismo modelo entra a nivel de todo lo que es la zona euroextendida, es decir, podremos ir empezando a hacer transferencias inmediatas entre países, entre cuentas de países, en el entorno de los 35 países de la zona euroextendida. Es decir, lo que es la parte de la transacción se podrá mejorar, pero funciona muy bien. Donde el proceso ya no es tan eficiente es en la parte en la cual hay que cerrar el acuerdo. Incluso en medios de pago regulados, como es, por ejemplo, un cheque, un pagaré, una letra de cambio, una carta de crédito, ese proceso no está tan integrado ni es tan eficiente porque, por un lado, hay procesos que se hacen en los sistemas que tienen las entidades, cada una de ellas, y hay procesos que incluso están en los sistemas de los clientes. Y algunos incluso están soportados todavía en papel. Entonces, ahí la tecnología que se utiliza es de hacerlo lo más eficiente posible el proceso de cada uno, pero sigue siendo un proceso desconectado. Eso uy, ha ido para atrás. ¿Qué ocurre? Pues que se conservan muchos procesos manuales, aislados, que implican intercambio de información, lo que da lugar a errores y fraudes. Errores son involuntarios, los fraudes son errores aprovechados. Falta de información en tiempo real de en qué estado se encuentra toda esa parte del proceso. Tiempos y costes de proceso y de reproceso. Cobrar un cheque normalmente lleva 1 o varios días, según el sitio, por ejemplo. Y luego, otro tema importante es la gestión ineficiente de los fondos. Como tengo que esperar a que se complete todo el proceso, a nivel de entidades financieras están obligadas a mantener bloqueados cantidades importantes en las cuentas de compensación porque tienen que hacer frente a todos los posibles pagos que se le van a presentar cuando se complete el proceso de verificación que realiza cada una de las entidades y envía a la Cámara. Y a nivel nuestro como usuarios, pues es cuando estamos esperando que nos llegue el dinero y tarda 2 o 3 días, pensamos que es el banco el que se lo está quedando para hacer negocio con ello. Y muchas veces simplemente es que está bloqueado en medio del proceso hasta que se complete el mismo para que nos lo entreguen. Entonces, nuestro enfoque es precisamente utilizar tecnología de blockchain para hacer más eficiente esa parte del proceso, vamos a decir, de negociación del pago hasta que el mismo se convierte en una realidad. Entonces, blockchain es precisamente una tecnología que nos permite entidades que están desconectadas entre sí trabajar de forma colaborativa, cada uno tiene su parte del proceso y su parte de responsabilidad en el mismo, pero pueden compartir la información garantizando que se utilizan las mismas reglas del juego, que es lo que te garantizan los smart contracts, garantizando que se intercambia la información sin necesidad de estar haciendo envío, confirmaciones, reenvíos, etcétera, porque la información reside en un entorno compartido y además no es pública, sino que la información tiene acceso a aquellos que intervienen en esa parte de la transacción. Al mismo tiempo, como tenemos todos los actores interconectados, el regulador tiene información en tiempo real, no necesita esperar a que se la envíen de la situación del proceso. Y como también decía Roberto, no es cuestión de quitar intermediarios, no es que haya que quitar, por ejemplo, a una cámara de compensación. Lo que hay que hacer es que la cámara de compensación no tenga que ser un cuello de botella al que hay que enviarle toda la información para que pueda hacer el proceso de compensación, sino que es un actor más que interviene para garantizar que la compensación de saldos, por ejemplo, entre entidades, se realiza de acuerdo a las reglas y que el dinero que tiene que salir de una cuenta acaba llegando a la otra en el menor tiempo posible y sin necesidad de estar bloqueando cantidades importantes. Entonces, si aplicamos blockchain en esa parte del proceso, lo que conseguimos es simplificar tremendamente la operativa. Ya no tenemos que estar haciendo operativas en cada uno de los puntos para verificar que tengo toda la información, para enviarle a la otra parte la información, para que la valide, para que el otro me confirme, etc. Con ello eliminamos todo lo que son errores, los dejamos a cero, y los resquicios de fraude asociados a al trabajar con sistemas desconectados.
Se reducen los tiempos de compensación. Ya no tengo que esperar al final del día que se haya hecho el proceso, sino que el proceso está ocurriendo en tiempo real para cada una de las transacciones. Con lo cual, por un lado, puedo mejorar drásticamente la gestión del capital. Ya no necesito tener bloqueadas cantidades de capital para hacer frente a todos los posibles pagos de final del día cuando se termine el proceso, sino que yo tengo la posición en tiempo real de los intercambios de capital que se van a tener que producir entre las entidades. Y mejoro la eficiencia regulatoria. En lugar del regulador de esperar a final del día para saber cuál ha sido el resultado del proceso, día o más, tiene en todo momento visibilidad de que se están cumpliendo las reglas. Y además las reglas se cumplen porque están implementadas dentro de la plataforma. Con este esquema, que digamos sería la parte teórica de explicarlo, hemos trabajado en la aplicación del mismo a construir un cheque 100% electrónico. Argentina es un país donde el cheque se utiliza de manera bastante importante. Hay unos 100 millones de cheques anualmente, que por cierto en España también hay 100 millones de cheques. Aquí consideramos que el cheque no existe, pero hay 100 millones, todos los años se hacen pagos por de unos 100 millones de cheques, además con un importe muy alto, pero aquí el cheque se ha quedado para operaciones de alto valor. De hecho, los 100 millones de cheques son 500.000 millones de euros los que se hacen de pago con cheque. En el caso de Argentina, el cheque además tiene la doble característica de cheque y de pagaré. Es decir, yo puedo pagar con un cheque, pero poniéndole una fecha de vencimiento, es decir, lo que es un pagaré. Con lo cual yo me puedo financiar. Entonces, el proceso de pago con el cheque es un medio de pago muy regulado, con toda la garantía jurídica de que en caso de es un título ejecutivo. Si a mí no me pagan un cheque que presento al cobro, me voy directamente al juez con el recibo, con el justificante del banco y puedo ejecutarlo. Con lo cual tiene mucha garantía desde el punto de vista regulatorio. Pero es un proceso bastante ineficiente. Nosotros llevamos 20 años ayudando, como dice Roberto, a digitalizar y hacer más eficiente el proceso atomizado de conseguir procesar este cheque. Cuando vimos blockchain, precisamente lo que vimos es la posibilidad de transformarlo y cambiarlo radicalmente. ¿Por qué? Porque en el cheque, cuando yo presento un cheque en el banco tiene que hacer todo su proceso, comprobar que está todo correcto, etc. Ahí se cometen errores, hay sitio para el fraude. Ese banco tiene que enviar la información a la cámara se lo envía al otro banco, el otro banco confirma si está todo bien o no y devuelve la respuesta. Todo eso es lo que hace que el tiempo de compensación sea largo, que haya que estar bloqueando las cantidades de dinero y que el regulador solo tiene información en el punto final del proceso, es decir, cuando se presenta el cheque. Sin embargo, no tiene información de cuántos cheques yo tengo circulando por el sistema, en el caso este, que además actúan como pagarés, qué volumen de riesgo financiero está asumiendo los diferentes clientes y el sistema en su conjunto, porque hasta que no se presenta el cheque yo no tengo esa información. La iniciativa del Banco Central es precisamente regular un medio de pago que es exactamente igual que el cheque físico, a nivel de funcionamiento y de regulación, pero que funciona electrónico, desaparece el papel. Yo lo que tengo, mi chequera está en mi móvil, cuando yo entro en el banco, pues tengo mi chequera. Elijo un cheque, lo completo, y cuando yo lo completo para un beneficiario, el beneficiario automáticamente lo recibe en su smartphone igual. Tanto si está bancarizado, que lo ve por su banco, como si no está bancarizado, que tiene acceso al cheque. Pero no tenemos un documento que va viajando, ni hay un documento ni siquiera electrónico que se está moviendo de un banco a otro. Hay un documento que tiene sus reglas del juego, de negocio, y que lo que va haciendo es gestionar su evolución como proceso de pago hasta que finalmente se convierte en un pago. Yo lo puedo endosar, igual que puedo endosar un cheque, lo puedo llevar al descuento, y tengo todas las mismas características, pero es un documento 100% electrónico y donde el proceso, él solito, se va autoprocesando hasta llegar a su punto de compensación. Una vez que tengo este modelo de pago, si pensamos en un cheque, un pagaré no es nada más que un cheque en el que le pongo una fecha. Un pagaré electrónico es exactamente el mismo modelo en el cual yo simplemente incorporo una condición más. Igual que eso, una domiciliación de un pago no es nada más que un cheque en blanco a alguien que le autorizo a que cargue cada mes o con la periodicidad que sea en mi cuenta la cantidad que en ese momento haya acordado. Convertirlo en un documento electrónico con las mismas características, integrando a todos los actores, elimino todo el proceso necesario de enviar la orden SEPA al proveedor de servicio, que se la envía al banco, etc. Y una vez que lo tengo así, puedo incorporar a otros actores. Imaginemos, por ejemplo, para qué se usa el cheque aquí. Aquí en España, el cheque se utiliza mucho, por ejemplo, cuando me voy a comprar una casa. Yo voy a ir como la compraventa de la casa es algo serio,
pues no le voy a hacer una transferencia al que me vende la casa hasta que no vea yo que la casa efectivamente es suya, está libre de cargas y que el notario certifica que hemos hecho la operación. Y el vendedor tampoco dice, bueno, yo voy a firmarlo todo y luego a ver si me mandas la transferencia. Entonces, muchas veces el procedimiento es, bueno, tráeme un cheque bancario. El banco garantiza que están los fondos y tú te traes el documento. Yo voy al notario, el notario se queda con el cheque, ve que está todo bien, se estampan las firmas y entonces le entrega el cheque al vendedor. Un cheque 100% electrónico permitiría incorporar al notario como un elemento más en el proceso de validación. Es decir, el cheque tendría una condición que es, por un lado, el banco retiene los fondos, es decir, yo puedo rellenar el cheque, el banco me retiene los fondos, el vendedor está viendo en ese mismo momento que el cheque ya está, pero no puede tocarlo, porque está pendiente de que un tercero, que es el notario, certifique que ha ocurrido la transacción. Donde pongo un notario, puedo poner una máquina que certifique que ha ocurrido el evento que sea. Por lo tanto, has construido una base para construir servicios nuevos. Puedes utilizar los actuales y transformarlos, o construir nuevos modelos en los cuales aparecen otras reglas del juego. Y he terminado en tiempo, Javier. Lo he clavado, ¿eh? Bueno, estaba yo preocupado porque hay preguntas. Isaac. Miro, realmente una presentación magnífica. Muchas gracias. Un placer escucharte. A la audiencia, parece que las preguntas no se limpian después de cada sesión, así que supongo que pongáis a Vladimiro o a Finweg delante para saber qué es para esta sesión en concreto. Bien, yo empezaría preguntándote sobre este caso de uso que has comentado en Argentina. ¿Está en aplicación real? ¿Se puede usar ya en real? A ver, la normativa ya está. Ya se ha hecho todo lo que es la prueba de que efectivamente funciona y la normativa queda reflejada. Ahora lo que hay que hacer es todo el desarrollo. Que cualquier medio de pago regulado, el que lo conozca, el desarrollo de la normativa, su implantación y todo eso es un proceso largo. Pero es proceso largo no por tema de tecnología, sino por el proceso propiamente inherente de que es un tema regulado, con lo cual la parte jurídica tiene mucho peso. Muy bien. Entonces, ¿tú cómo ves la posición de los bancos, los reguladores en este nuevo ecosistema? ¿Son imprescindibles? ¿Son necesarios? ¿Cómo ves su rol? Pues a ver, si los reguladores y los bancos no toman la iniciativa, otro la tomará. Y entonces, pues lo que ocurrirá será que saldrán modelos de pagos de este estilo, pero donde no esté el regulador. Habrá otro que sea el que garantice la confianza en el proceso, porque el regulador básicamente lo que me da es confianza en que hay unas reglas que están definidas y hay un supervisor que se asegura de que todo el mundo cumple esas reglas. Y por tanto a mí me da la confianza de que si voy a pagar con un cheque o con una carta de crédito o con cualquier elemento de pago, sé que todo el mundo va a comportarse de acuerdo con las reglas y si no hay alguien que lo garantiza. Si el regulador y los bancos lo adoptan, pues lo que estás es consiguiendo un servicio universal. Si no, pues habrá otros que por iniciativas particulares lo vayan desarrollando y vayan comiendo su terreno. Muy bien. Y tú tienes muchos años de experiencia implementando este tipo de soluciones. Normalmente, en los casos reales, ¿cuáles son los problemas principales? ¿El problema de adopción es tecnológico, es de consumidor, es de cultura? ¿Cuáles son los problemas que se presentan? Hay un tema de cultura, porque es curioso, por países, pues como hay países donde el cheque, por ejemplo, es un medio de pago muy utilizado, incluso para cosas que aquí no se nos ocurriría. Pero, por ejemplo, las domiciliaciones aquí han triunfado porque me da seguridad jurídica. Yo sé que yo domicilio un recibo y si el recibo está mal lo puedo devolver y tengo capacidad para ello. Hay países donde, por ejemplo, la domiciliación le cuesta más entrar porque no es tan garantista. Entonces, el usuario al final utiliza aquellos medios de pago que le dan confianza y le dan tranquilidad. Entonces, en cada país no son exactamente los mismos. Por eso es muy importante el que el sistema garantice la confianza en el mismo. Entonces, en la medida en que un regulador participa, pues mucho mejor. Si no, la confianza la generarán otros. Muy bien. Nos pregunta la audiencia, ¿qué significa que el usuario puede hacerlo sin estar bancarizado? Es algo que has mencionado durante la presentación. Sí. Precisamente el cheque electrónico, en una transferencia, claro, la transferencia va de la cuenta de mi banco a la cuenta del otro señor de su banco y tiene que tener una cuenta de banco. En un cheque, el cheque físico, el de papel, yo puedo entregarle el cheque a una persona que no tiene por qué tener cuenta, porque yo le estoy entregando un mandato para que pueda ejecutar el cobro de esa cantidad en mi cuenta cuando él quiera y como quiera. Entonces es un título
que realmente va a la persona. En el cheque electrónico puedo hacer exactamente lo mismo. El destinatario no tiene que ser una cuenta, porque yo lo que estoy es gestionando el proceso de pago hasta que se materialice. Entonces yo puedo tener un destinatario, evidentemente le tendré identificado por un número de móvil o por un correo electrónico, al que yo le hago llegar el acceso a ese documento de pago, que está en electrónico. Entonces él desde su smartphone puede acceder al documento de pago, puede aceptarlo o rechazarlo, que es una de las claves, queda registrado que lo ha aceptado o lo ha rechazado, y luego puede presentarlo al cobro donde él quiera. Si no tiene cuenta de banco, se puede presentar o en la sucursal bancaria para cobrarlo, o, por ejemplo, en Argentina existen unas entidades como Rapipago y Pago Fácil que permiten precisamente a la gente no bancarizada gestionar trámites o pagos de recibos o cobros de cheques. Entonces tú puedes ir con tu smartphone, con el enlace que tienes, identificarte y cobrar ese cheque. Y sacarlo en efectivo. Y sacarlo en efectivo sin necesidad no pasar por ninguna cuenta bancaria. Claro, sí. Muy bien. Otro de los usos precisamente es, sobre todo en Latinoamérica hay mucho tema de cheque social. Es decir, para gente desfavorecida, pues darle una ayuda en forma de, o bien de alimentos o de productos de primera necesidad. Entonces, uno de los modelos es darle un cheque social que lo puede ir a cambiar por productos en determinados establecimientos. El problema de ello es que el cheque físico social pues tiene un mercado negro de descuento y demás. En un modelo como este, primero que tienes controlados los cheques, porque son electrónicos, y la persona puedes en el smart contract regular que solamente puede cambiarlo en ese sitio y a cambio de los productos. Y además queda registrado por parte del establecimiento qué productos le ha facilitado, con lo cual evitas todo el tema de fraude y mercado negro alrededor y garantizas que el cheque social se haga para el uso que tiene que ser y llegue a donde tiene que llegar. Muy bueno. Ahora que mencionas smart contracts, tengo una pregunta que creo que es más complicada. A veces hablamos que el blockchain descentraliza toda esta interacción de flujo de transacciones, ¿no? Porque tenemos un smart contract que no hay que confiar en una persona, en una organización. Pero para la mayoría de gente ahí fuera que no somos programadores, el smart contract es algo que no entendemos tampoco, no podemos meternos en analizar línea por línea el código, y hay potencia de que se metan hackers, de que esté mal escrito. ¿No crees que al fin y al cabo acabaremos reemplazando rey muerto, rey puesto, y necesitas confiar en otra organización que escribe el smart contract, en lugar de realmente descentralizar el modelo? ¿Cómo lo ves tú? No, sí, precisamente lo que ha demostrado blockchain desde que el amigo Satoshi sacó su papelito es que tú puedes montar un modelo descentralizado incluso en un entorno público como es la red de Bitcoin o la de Ethereum, donde el más malo de los malos puede acceder al código, puede conectarse a la red, puede descargarse el código y puede intentar alterarlo, pero precisamente la gracia de la tecnología de blockchain es que tú no puedes alterar el código sin que se dé cuenta todo el resto de la red. No es como una aplicación cerrada, yo tengo una aplicación y puedo haberle metido un pufo dentro o alguien puede sustituirme esa aplicación. Como esa aplicación en la que se ejecuta, pues evidentemente tiene, vamos, o en hacker se le ponen los ojillos de poderlo controlar. Aquí precisamente no puede porque tendría que sustituir ese contrato en todos los nodos de la red y conseguir que todos los nodos de la red asumiesen ese contrato nuevo como el sustituto del anterior. Cosa que es, si está bien diseñado el esquema, materialmente imposible. Sí, pero si yo te presento un contrato en código, tú tienes que verificar que realmente expresa lo que tú y yo hemos acordado globalmente. ¿Cómo podrías hacer eso si no eres programador? Porque al fin y al cabo es código lo que estás firmando. No, a ver, el código lo que está ejecutando son las reglas de negocio, pues lo mismo que confías en cualquier aplicación para tramitar cualquier cosa. Tú ni siquiera ves el código. Aquí hasta podrías ver el código, puedes llamar a un amigo que lo lea. Precisamente todo el mundo puede verificar que el código hace lo que se ha prometido que haga. Es una confianza de uso, que ya se ha usado muchas veces. Y a ver, el otro día, precisamente en una charla organizada por El Confidencial, vino Randy Zuckerberg y dijo que la programación era el lenguaje universal del futuro, que todo el mundo tendría que aprender por lo menos tener suficiente conocimiento de programación como para poder entender las cosas, porque todo va a estar codificado. No sé si es necesario aprender a programar para poder leer los smart contracts o simplemente saber que esos smart contracts, igual que cualquier aplicación, están programadas, pero en este caso puede ser verificada por cualquiera. Muy bien. Perfecto. Nos preguntan también, como en el caso anterior, ¿qué blockchain utilizáis? Pues nosotros también utilizamos Ethereum Quorum, fundamentalmente porque Ethereum te permite correr lo que son smart contracts y esto fundamentalmente va orientado no a la parte transaccional, sino a la parte de gestionar un contrato entre partes. Entonces es la que más flexiblemente te lo permite. Y Quorum porque te permite generar lo que son
no una red pública, porque la información no quieres que sea pública, sino que el proceso sea público, pero la información se mantenga en la privacidad de lo que es cada una de las Efectivamente, transacciones. depende de quién tenga que participar. Entonces, en este momento es la tecnología que mejor se adapta para dar respuesta a este planteamiento, pero no es quiere decir que no pueda cambiar en el futuro. Sois agnósticos, ¿no? Si la tecnología Sí, cambia, podéis cambiar claro. con ella. Es decir, la tecnología es el medio para conseguir el fin, no es el fin en sí mismo. Muy bien. Pues creo que nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Vladimiro. Ha sido muy interesante. Muchas gracias.